Ese es el tema. Enfriamiento, ¿cómo dije? Espiritual. No tengo que definir la palabra enfriamiento, porque todos la relacionamos obviamente. Esa palabra pues, está muy clara, el enfriamiento. Sin embargo, en la necesidad que tenemos como pueblo de Dios, hermanos, en la medida que pasan los años, desde el momento en que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, al inicio, o sea, recuerden, al inicio hay un gozo por haber experimentado el nuevo nacimiento. Yo no sé cuántos de ustedes en ese momento, en el buen sentido de la palabra, experimentaron un gozo. Exacto, algunos lo llevan al libro de Apocalipsis y le llaman su primer amor. Pero independientemente de lo que dice Apocalipsis, creo que fue algo muy relevante el momento en donde nosotros oímos el Evangelio, creímos en Cristo y experimentamos, digo, con el buen uso de la palabra experimentar, porque no son las experiencias las que deben de controlar nuestras actitudes, sino el hecho de saber que por medio de Jesucristo somos sus hijos. Esa es la base, ¿sí? Pero hubo un gozo, hermanos, y en la medida que pasan los años, a partir de ese momento, ese gozo por haber experimentado el nuevo nacimiento, y además no solo el gozo, sino el deseo de comunicarle a otras personas esa preciosa experiencia, va disminuyendo con el paso de los años. No sé cuántos años usted tenga en el Evangelio, pero con el tiempo, eso que acabo de mencionar va disminuyendo por diferentes circunstancias. Hay muchas causas, no las podemos explicar todas en este tiempo, pero hay muchas circunstancias que de alguna manera influyen para que eso que al inicio experimentamos vaya con los años disminuyendo. Y a eso se le puede llamar, ¿cómo va el título? Enfriamiento espiritual. A eso se le puede llamar. Hermanos y hermanas, la única forma de salir de ese enfriamiento espiritual es avivando el fuego en un sentido también espiritual. Avivando el fuego. Como cuando la lumbre se está apagando y es necesario introducir algunos trozos más de leña, varitas, lo que sea, para que no se apague. Entonces, el texto que vamos a ver es en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Ahí nos vamos a quedar un poquito, hermanos, en segunda Timoteo, capítulo 1. Y el versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando el cristiano se empieza a enfriar, déjenme utilizar el término, varias veces lo voy a estar usando. Cuando el cristiano, es decir, cuando usted y yo, que tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, nos empezamos a enfriar en el sentido espiritual, ¿sí? Esto, sin temor a equivocarme, va a contagiar a otros de la misma manera. Se van a enfriar, hermanos. O sea, si yo espiritualmente estoy frío, no dudo que voy a contagiar a otros, principalmente a quienes me rodean. Esto es, en primera instancia, a nuestra familia. Acuérdense, los que están a la mano son nuestra familia. Nosotros nos vemos cada miércoles, cada domingo, y está bien. Pero quienes viven con nosotros saben cuál es nuestro talón de Aquiles. O sea, saben realmente cómo vivimos, cómo reímos, cómo nos desesperamos, cómo lloramos, cómo nos enojamos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto de contagiar a otros, hermanos, es de poner atención. Nuestra familia, todo esto, hermanos, de tal forma que llega a neutralizar de alguna manera
nuestro avance en el camino de Dios. Sin embargo, creo que Dios es el Dios de las oportunidades. Hoy precisamente puede ser el tiempo de avivar el fuego del don de Dios. ¿No lo creen, hermanos? Porque hoy es un nuevo día. Lo que ya pasó ayer, sencillamente ya se quedó atrás. No puedes hacer nada para recuperar, ya sea bueno o malo, lo que pasó ya quedó atrás. No vivamos pensando en lo de atrás. En este capítulo, hermanos, en esta carta, segunda carta a Timoteo, encontramos en el primer capítulo el inicio o el motivo principal del por qué, como cristianos, tenemos en primera instancia el ánimo pronto. O sea, imagínense, yo recibí a Cristo y tenemos ahí el entusiasmo de buscar, de servir al Señor. Creo que la mayoría pasamos por esta experiencia tan bonita, que nos hablan de Cristo y queremos hacer muchas cosas, ¿sí? Esa experiencia de tener ese gozo sin importar las circunstancias, ¿sí? Porque hay veces, hermanos, que ahora quisiera explicarme muy bien al respecto. Hermanos, el gozo no depende de las circunstancias que éstas nos rodeen, sean buenas o sean malas. Muchas personas el gozo lo interpretan o lo manifiestan dependiendo de las circunstancias. Y de ahí que en un sentido doctrinal, iglesias han dividido su tiempo devocional en cantos que son de adoración y de alabanza, en donde los cantos de adoración son cantos muy, ¿cómo se le llama? Muy tranquilos, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Mientras que la adoración, hay una manera muy estrepitosa, ¿no? Lo dividen así. El canto, aquel canto, por ejemplo, cuando levanto mis manos y todos empiezan ahí como que muy suavecito, y son cantos así como que suaves, pero de repente entra el contraste, que es una música muy estrepitosa, y ahí es donde dicen, tienes que gozarte, tienes que dar rienda suelta a las emociones, porque su énfasis del gozo está puesto ahí en las emociones. Hermanos, el gozo no depende de las circunstancias, depende de que Cristo vive en nuestro corazón. Puedes estar en medio de una tormenta, en medio de la enfermedad, y aún ahí experimentar el gozo que solamente Jesucristo puede dar. Así como la paz del Señor. Cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo. Esa paz sobrepasa todo entendimiento, aún el tuyo y el mío. No lo entendemos al 100%, pero ahí está. Hermanos, tengamos nomás cuidado con esto de las emociones, ¿sí? El gozo no depende de las circunstancias. Y en aquel tiempo, cuando recibimos al Señor, pues queríamos buscar más la palabra del Señor, ¿sí o no? Andábamos con ese interés de memorizar las Escrituras, también de buscar hacer algo para aportar en la viña del Señor, lo cual es muy importante. O sea, hermanos, había una evidencia de, por medio de Cristo, hacer algo para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Digo, no sé si fue tu caso, pero el mío sí lo fue. Querer hacer algo para el Señor. Pero también, hermanos, ahí en esta carta encontramos de manera implícita las razones por las que posiblemente surge un enfriamiento espiritual. ¿Cuántos están fríos ahorita? Tóquense. Esto es figuradamente, hermanos. Pero ¿cuánto enfriamiento espiritual no puede haber ahorita? Ya no somos los mismos de cuando recibimos a Cristo, hermanos. Hemos bajado mucho el entusiasmo, la visión, las expectativas de lo que es ser un hijo del Señor, hermanos. ¿Por qué?
por las circunstancias. Hay varias cosas, hermanos. Y a veces estamos, no me malinterpreten, dormidos espiritualmente. Dormidos espiritualmente. Hay algo que está afectando por ahí nuestra vida espiritualmente. Entonces también encontramos en esta carta, primer capítulo, la motivación correcta de cómo avivar el fuego del don de Dios. Y es ahí donde, hermanos, nos empezamos a mover nuevamente y poco a poco vamos saliendo del enfriamiento espiritual. Hermanos, es como cuando estamos así congelados. ¿A cuántos les gusta el tiempo de frío? A varios. A varios les gusta el tiempo de frío. ¿A las hermanas les gusta el tiempo de frío? A muchas de ustedes, porque quien va a la tienda son los varones. Digo, es mi caso. Entonces, lo que quieres estar es cobijadito, pero tienes que salir. Tienes que salir. Y además con el frío, en lo personal, no hacemos los mismos movimientos en el trabajo. Andas entumido. No se puede mover uno fácilmente. Y si tienes muchos abrigos encima, menos puedes realizar actividades, ¿verdad que sí? Y no me van a dejar mentir, cuando llegas a tu casa y está la estufita prendida, ¿qué es lo que haces? Luego ahí, ¿verdad? Para que te caliente un poco. Porque el frío, de alguna manera, repercute en nuestros movimientos, en nuestra rutina. A algunos les gusta el frío, a algunos les gusta el calor, independientemente de eso, ¿verdad? Estamos hablando de un enfriamiento espiritual. Entonces, aquí encontramos cómo salir de ese enfriamiento espiritual. Quiero llevarles, hermanos, ahí a ver la carta en el capítulo 1. Vean ustedes, si son tan amables, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Lean el segundo, hermanos, nos vamos así, alternados. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noten ustedes ahí la palabra, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Este versículo les va a ayudar a entrar en calor espiritual. Léanlo, el que sigue. Hermanos, sin el afán de las emociones ni nada, o sea, no nos vayamos por un lado equivocado, pero ¿qué pasa por ustedes cuando leen ese versículo? Francamente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Díganme ustedes si ese versículo no ha sido un parteaguas en su vida cristiana, cuando pasamos por pruebas, por muchas dificultades. ¿Cuántas veces no llega a tu mente, a mi mente, ese versículo que me anima a seguir adelante? No me enfría, porque yo no veo nada que me enfríe en ese versículo, ¿verdad? Me impulsa a seguir adelante. El que sigue. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El que sigue, hermanos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, amén, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por lo cual asimismo padezco esto,
Qué bonitas palabras. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es un versículo que nos entra más a un calor espiritual, ¿sí o no, hermanos? Digo, si no, es que estás muy frío. O sea, si estos versículos no pueden penetrar tu corazón, es que hay algo ahí mal. Algo no está haciendo clic. O eres un témpano espiritualmente. Seguimos. Versículo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Es lo que le dice esta carta que sabemos fue escrita por el apóstol Pablo. Esta carta, hermanos, la escribe a Timoteo probablemente en el año 66 o en el año 67. El apóstol Pablo estaba en una prisión, estaba esperando el momento de su muerte. Hermanos, por favor, entremos en sintonía con la palabra del Señor. Este hombre estaba ya sentenciado, porque dice ahí en la escritura, en 2 Timoteo, el 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está. Él no estaba enfermo, posiblemente. Él estaba sufriendo, hermanos. Él estaba siempre el hotel que él visitaba era el hotel de lujo. Cuando iba a predicar el evangelio, ¿sí o no? Él siempre llegaba y buscaba la suite presidencial. ¿Sí? No, hermanos. La mazmorra, el cepo hasta allá, lo más recóndito de las prisiones. ¿Y sabes por qué? Por causa de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este momento, él estaba preso, esperando únicamente su muerte. Ya no había vuelta hacia atrás. Pareciera ser una carta de despedida y anima a Timoteo para que avance, para que continúe lo que él, en la gracia y el poder de Dios, empezó, porque no es el apóstol Pablo, es Dios. ¿Sí? Hay veces decimos, la obra que yo hice. No, hermanos, la obra es de Dios. ¿Lo hiciste? Si lo hiciste, debió haber sido en el poder de Dios, no en tus fuerzas, no en tu sabiduría, no en tus recursos. Si no es en el poder de Dios, no funciona. Y es donde Pablo le insta a que continúe, a no se detenga. Es como pasarle la estafeta, la antorcha a alguien que puede ser usado por Dios poderosamente. Hermanos, ¿a quién le vas a pasar la estafeta tú? Se supone que van a ser ¿a quiénes? Sí, hermano, cuando tú y yo ya no estemos aquí, porque no somos eternos, y es que Cristo no viene antes por nosotros. Pero acuérdate que ya nos vamos. Ya, no, el tiempo que nos resta, ¿cuánto tiempo nos resta? Pero vienen atrás las nuevas generaciones. ¿Seguirán aquí en la iglesia? Esa es la pregunta. ¿O seguirán otros caminos? ¿Dejarás un buen legado en tu familia? ¿Qué va a pasar? Hermanos, era lo que el apóstol Pablo estaba advirtiéndole a Timoteo. Cabe mencionar que en esos tiempos de esta carta, hermanos, las iglesias estaban siendo azotadas por líderes que traían enseñanzas opuestas a la palabra de Dios. Como en estos tiempos también, no somos la excepción. Hay personas que, dice la Escritura, que emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos,
si no estamos bien firmes en lo que creemos, van a venir falsas enseñanzas, falsos líderes, y te van a endulzar el oído, y al rato vas a seguir sus propias disoluciones. O sea, ¿te das cuenta? ¿Cómo ya nos vamos asomando al porqué del enfriamiento espiritual? Por otro lado, esta carta, en comparación con la primera carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo fue escrita en el año 63 después de Cristo, mientras que segunda fue la última de las cartas escrita por el apóstol Pablo. Estoy contextualizando algo de historia. Esta carta fue enviada una vez más desde la prisión de Roma, en donde ya mencionamos lo que le esperaba al apóstol Pablo. Esperaba su muerte. Era ya. No había otro tiempo. Y ahí vemos también la primera carta de Timoteo que su papá era griego, su mamá hebrea, y además tuvo un apoyo muy importante de su abuela, ¿sí? Esa fe no fingida, hermanos, esa fe me llama mucho la atención, esa fe que se puede transmitir claramente a otra persona. La fe no fingida, hermanos, ¿cuánta fe nosotros fingimos a veces? ¿Cuánta fe? No era el caso de Timoteo, porque pudo aprender de primera mano algo importante, ¿sí? Aunque sabemos que el apóstol Pablo le ganó, o sea, se convirtió por medio del ministerio del apóstol Pablo. Acuérdense que le llama a su amado hijo en la fe. O sea, como el apóstol Pablo, no sé a cuántas personas les predicó el evangelio, pero pudo enfocarse también en un joven llamado Timoteo, al cual le capacita, ve el potencial con la ayuda de Dios y le exhorta, porque es una carta pastoral, no para la iglesia. Pablo le escribe como un padre espiritual a este joven pastor, instruyéndole en asuntos doctrinales y además de conducta, ¿sí? Muy importante. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice, sino sé ejemplo a quienes, a los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Ves los elementos que tienen que permear el liderazgo de alguien? Hay veces que tenemos muchos problemas por esto, hermanos. Como líderes decimos una cosa y hacemos otra cosa. Esa es una realidad terrible. Ahora, ustedes pueden decir, sí, hermano, eso les queda como anillo al dedo a ustedes los pastores. No, hermana, a ti también. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Hermanas, hermanos, somos hijos de Dios. Y nuestros hermanos en la fe pueden ser nuestra esposa, nuestros hijos también. La pregunta es qué y cómo estoy enseñando. Hermanos, la verdad, a veces nos excusamos con frases muy equivocadas, diciendo, yo a mi hija, yo a mi hijo, ya les enseñé. Ellos saben, ya están grandecitos, sí, ya están grandecitos, no lo podemos negar. Pero a veces decimos tan ligeramente, yo ya les enseñé. Bueno, la pregunta sería, ¿qué y cómo enseñaste? ¿Qué y cómo sigo enseñando? Porque a veces pareciera ser un escape a la irresponsabilidad que tú y yo tenemos a veces. Porque ¿cómo les enseñamos? ¿Con coraje? ¿Con orgullo? Hermanos, una enseñanza bíblica no es aquella que yo llego y les compartí, hermanos, les prediqué con poder, con autoridad, con elocuencia, con todos el griego y el arameo, que ni sé. Hermanos, esa predicación, si no la ejemplificamos entre los unos y los otros, no sirve absolutamente de nada. ¿Para qué sirve que les hable del amor, hermanos, si nos odiamos? ¿Para qué sirve hablarles del trabajo a Dios y si no hago nada? ¿Para qué sirve hablarles de qué? ¿De qué les gusta? De lo que quieran, hermanos. No sirve mi predicación. Si allí con ustedes, ahí empieza la predicación. Ahí es donde comienza, hermanos. Entonces, en esta carta vemos la transición. En la Biblia, hermanos,
pongamos mucha atención en los significados. Hay algunos significados muy interesantes. Por ejemplo, el versículo 6, ¿qué dice, hermanos? Para que no se me cansen. Léanlo. Pablo le está aconsejando a Timoteo que avives, ¿qué cosa? El fuego, hermanos, el fuego. ¿Qué tiene que ver el fuego en la palabra de Dios? Hermanos, el fuego tiene varios significados. Muchas veces vamos a hacer algo y que caiga fuego. Cuidado, hermanos, cuidado, porque necesitamos ver el contexto de lo que estamos hablando. ¿Qué significado tiene el fuego en la palabra de Dios? Bueno, a menudo en la Escritura representa la presencia de Dios y el juicio divino. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo en aquella zarza ardiente? Ahí tenemos ahí un ejemplo. Pero también el fuego tiene que ver con la purificación y la transformación, así como cuando el oro se pasa por fuego, entre más se pase por el fuego, más vemos su pureza, ¿sí? Más resplandece. El fuego en la Biblia también simboliza, como ya bien veíamos, la ira y el juicio de Dios. La ira y el juicio de Dios. Hermanos, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y ese versículo aplica en ese sentido el juicio de Dios. Hermanos, yo les puedo decir, coloquialmente hablando, con Dios no andemos jugando. No andemos jugando a la iglesita. No andemos jugando al pastorcito. No andemos jugando al maestrito. Con Dios no se juega, hermanos. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Un Dios vivo, hermanos, porque yo no tengo un Dios muerto, es un Dios vivo, reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro Dios, hermanos. Y dicho sea de paso, cuando estemos cantando, por favor, conscientes de a quién y por qué le estamos cantando. Porque es un Dios vivo, hermanos. Amén. O hay enfriamiento espiritual. ¿Sí? Hay enfriamiento espiritual. Hermanos, el fuego simboliza o representa la ira y el juicio de Dios, así como aquellas ciudades, dígamelas, Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan, hermanos? Sodoma y Gomorra llegó al punto de que Dios dijo, ya. Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. La paciencia de Dios es inagotable porque son sus atributos. No, nunca la va a perder, hermanos. Nunca va a perder la paciencia. Sin embargo, en su soberanía, Él dice, ya, ya. Hasta aquí. Y a veces que Dios prefiere llevarse a sus hijos antes de tiempo. ¿Por qué Él es Dios? ¿Le puedes decir tú eso, que no lo haga? Él es Dios, hermanos. No puedes decirle absolutamente nada. Él sabe lo que quiere hacer y Él es Dios. El fuego también, hermanos, lo vemos por primera vez en las Escrituras. No lo busquen, pero está en el libro de Génesis, cuando ahí vemos esa espada encendida. ¿Se acuerdan de aquella narrativa del huerto? Desde ahí vemos las evidencias. Pero vean 2 Timoteo 1, dice, ya lo vimos, pero compárenla con 1 Timoteo 4:14. Dice la palabra de Dios así. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Este pasaje paralelo al que acabamos de leer, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. Este versículo hace referencia al Espíritu Santo, pero cuidado, hermanos, cuidado, no por las emociones, pero hace referencia al Espíritu Santo que mora en cada creyente. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Alguien lea 1 Tesalonicenses 5:22. Está cortito. Es una recomendación. Primera Tesalonicenses, dije, a ver, 5, a ver, déjenme llegar. Primera Tesalonicenses 5:1, no, a ver.
Primera Tesalonicenses 5:19, perdón, hermano. Gracias. Es muy cortito. No apaguéis al Espíritu. Hermanos, el versículo cuando Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hace énfasis al Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que en Efesios 1:13 dice, en el cual, ¿qué más dice Efesios 1:13? Vamos a verlo, porque habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados en Efesios capítulo 1:13, hermanos. Ahí encontramos este versículo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y luego el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, en recapitulación un poquito, entendemos algo, que ese fuego del don de Dios habla de del Espíritu Santo que mora en cada creyente cuando recibe a Cristo y que no se va, amén, porque el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en cada hijo, en cada hija, y el Espíritu Santo no se va como en el Antiguo Testamento, viene y hace una morada permanente en cada uno de nosotros, amén. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dice la Biblia? Son uno. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Tienes el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos? ¿O ignoráis esto? El cual tenéis de Dios, el cual no es vuestro, es del Señor, hermanos, el Espíritu Santo. Pero, hermanos, entonces, ¿dónde está el asunto del enfriamiento espiritual? El inicio, hermanos, como primer punto y seguidito, porque ya lo hemos mencionado, el inicio del fuego del don de Dios, hermanos, es lo que podemos ver en Efesios 1:13, ya lo mencionamos. Es ahí donde empezamos el arranque como cristianos, en el momento que Cristo nos salva de la condenación eterna, yo acepto a Cristo y el Espíritu Santo llega inmediatamente a mi vida, porque es puesto como un sello, hermanos, perfecto y único. ¿Qué dice ahí el versículo 8 y 9 en 2 Timoteo, hermanos? 2 Timoteo, donde estamos. Dice el versículo 8 y 9, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, lo leen, hermanos. Hermanos, por el Evangelio nosotros somos salvos, amén. El que nos salvó fue Jesucristo. Ese fue el inicio de tu vida cristiana, es el momento en que ese fuego llegó a la máxima capacidad, por así decirlo, pero que con el tiempo hemos dejado de hacer muchas cosas para el Señor, porque sencillamente llegó el enfriamiento espiritual a nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a pesar de este mensaje muchos vamos a seguir fríos espiritualmente. Solo unos pocos van a responder al llamado de Dios. Solo unos pocos van a decir, sí, Señor, yo voy para adelante. Solo unos pocos. Hasta que el Señor haga lo que quiera hacer en tu vida. Para que vuelvas a arder como la primera vez, hermano. Porque para muchos ya no es importante algunas cosas de la palabra del Señor. ¿Sí? Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, hermanos. Y el primer llamado que tuvimos fue el llamado a la salvación. Amén. Ese fue el fuego, hermanos, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, y no apaguéis. ¿Cuántos cristianos ya tienen el Espíritu Santo apagado? Hermanos, el Espíritu Santo lo tenemos, pero el Espíritu Santo se puede entristecer, pero también se puede apagar. Cuando el rey David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando permanentemente y no se va de nosotros. ¿Lo crees esto? No se va de nosotros, pero sí hay un problema que está apagado. Por eso ya no hay la misma entusiasmo para predicar el Evangelio, hermanos. Por eso ya no vemos los hospitales, ya no vemos la necesidad de mi vecino. Entre nosotros, hermanos, ya como que estamos muy fríos, espiritualmente hablando. Si no tenemos las comodidades necesarias, no hacemos nada para el Señor. Si no tenemos lo que yo quiero, no hacemos nada. Ya no estamos ahí interesados más en la obra del Señor. ¿Vieron a los hermanos bicholes? ¿Sabes que tienen que caminar 7 horas para ir a un ejido? Para oír la palabra de Dios, hermanos. Dice una persona que fue a China, si no me equivoco, lo vi por ahí, un extracto. Y las personas estaban ahí escuchando la palabra de Dios y el predicador ya quería terminar. Y ellos decían, no. Estaban sentados en el piso, hermanos, de tierra. Estaban escuchando y le pedían otra vez que predicara y que predicara. Y ahí estuvo él. Entonces, la gente de los que estaba ahí le decían, ¿puedes orar por nosotros? ¿Sí? ¿Puedes orar por nosotros para que seamos así como ustedes? Y él le dijo, no lo voy a hacer, no voy a orar. No voy a orar como ustedes me están pidiendo. Porque en mi iglesia donde yo voy, si no tienen las comodidades necesarias, no van a la iglesia. En mi iglesia donde yo voy, si no les motivan con algo, no trabajan para el Señor. En la iglesia, y le empezó a decir, no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Una gran diferencia, hermanos, una gran diferencia. Porque estamos fríos, hermanos. Porque estamos fríos. ¿Por qué surge el enfriamiento? Versículo 8. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences, ¿sí? No te avergüences de dar testimonio. Hermanos, a veces el enfriamiento viene, por supuesto, por muchos problemas, aflicciones que hay por causa del Evangelio. Pero dime la última vez que te apedrearon por predicar de Cristo. ¿Cuándo te apedrearon, hermano? ¿Cuándo te azotaron la puerta en algún momento? ¿Cuándo se burlaron de ti por la obra de Cristo? ¿Sabes qué? No ha pasado. Porque estás frío. Porque estamos fríos. Por la obra de Cristo se sufre, hermanos. Hay una diferencia entre padecer por la causa del Evangelio, amén, y padecer por consecuencia de nuestras malas decisiones. Esto tiene que ver con el pecado. O sea, no mezcles una cosa con otra. Tú dices, es que estoy sufriendo, estoy batallando, pero no es por causa de predicar de Cristo. Estoy batallando porque andamos en ciertas cosas que no están bien delante de Dios. Y son nuestras malas decisiones las que nos llevan a estar en esa posición. No digas que es por el Evangelio, mi hermano. No es por el Evangelio. Entonces, el enfriamiento espiritual surge también de los padecimientos. Recuerdan, el apóstol Pablo, no lo busquen, pero en 2 Corintios 11:16 nos habla a grandes rasgos de cómo él padeció y sufrió naufragios, persecución, atentados, envidias y tantas cosas padeció por causa del Evangelio. Ahí en la Escritura también vemos que muchos lo abandonaron. Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Hermanos, eso puede hacer que nos baje la pila un poco, ¿sí o no? Cuando muchos están en las filas del Señor y de repente desertaron. Sí nos baja la pila, pero cuidado, hermanos, la obra es del Señor. Si tú tienes convencido plenamente en tu mente que lo mejor es agradar y servir al Señor, tú vas a avanzar. Pero si te dejas llevar por lo que otros digan y lo que otros piensen, hermano, frío. Por último, ¿dónde está la motivación correcta de avivar el fuego y así salir del enfriamiento espiritual? ¿Dónde? Dice el versículo 3, trayendo a la memoria la fe no fingida. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Hermanos, tenemos que recordar desde dónde nos salvó el Señor. Que no se te olvide, porque ahí empieza el enfriamiento también. Y para avivar el fuego,
tenemos que traer a la memoria lo que Cristo ha hecho por nosotros. Versículo 7, ya lo dijimos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Ahí está un versículo muy precioso para motivarnos a seguir hacia adelante. Pero ¿qué es lo que motiva a las personas muchas veces en las iglesias? ¿Quieres saber qué es lo que motiva a muchos? La música. ¿Qué más? ¿Qué más motiva a las personas en las iglesias? La rimbombancia, ¿sí? Los lujos, el materialismo, el carisma. ¿Sabes qué motiva a los jóvenes cuando van al compañerismo? Ayer hubo más de 150, me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto. Pero, francamente, ¿sabes qué les motiva también mucho a ellos? ¿Mande? Los juegos sociales. Está bien, hermanos, vamos, o sea, no es malo, está bien, son jóvenes, como tú un día lo fuiste. Y como dijo la hermana, cuando andabas buscando tu media naranja. ¿Sí? O sea, así, hermanos, no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero sabes que esa para ellos es una motivación. Pero ¿qué te motiva a ti a dejar el enfriamiento espiritual que a veces ya nos ha abrazado? ¿Qué motiva a las personas? Hermanos, tristemente muchos creen que la motivación es cantar, tocar, dirigir, enseñar. Hermanos, la motivación correcta para salir del enfriamiento espiritual solamente está en el Señor. Si Él no te motiva, lo demás solo te va a dar chispajos, así chisparrajos ahí, como cuando conectas un cable y avienta una chispa, ¿verdad? No, hermanos, la motivación correcta no es la rondalla. Hay veces que los padres dicen, para que se componga mi hijo, que entre a la rondalla. ¿Quién te dijo esa mentira? Para que mi hijo se enderece, lo mando al instituto. ¿Quién te dijo eso? No es así, hermanos, no es así. Cambiemos el pensamiento. ¿Cuál es tu motivación ahorita para estar aquí en esta mañana? Recordemos por quién fuimos salvos. Versículo 9, ¿quién nos salvó? Cristo nos salvó, hermanos. Él nos salvó. El versículo 12 nos habla de tener una buena convicción, el apóstol Pablo, porque yo sé en quién. Yo lo sé, hermano. Si tú no lo sabes, ese es tu problema, mi hermano. Pero yo sé en quién he creído. ¿No lo sabes? Estás frío. No sé a qué le estás tirando. Versículo 13, ¿qué me puede motivar? Versículo 13 dice ahí, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Lo que te va a motivar es Dios a través de su palabra, Dios a través de su Espíritu Santo. Es lo que te va a motivar. No busques la motivación incorrecta, no busques el reconocimiento, no busques los aplausos, no busques las riquezas, hermano. Busca a Cristo, porque Él te llamó a la salvación. Y una última cosa, versículo 16. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te debe de motivar a avivar ese fuego? Versículo 16. Tenga el Señor misericordia. ¿Oíste, hermano? La misericordia de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios te puede permear tu corazón si tan solo tú te dejas y le dices, Señor, estoy frío espiritualmente. Ya no quiero ir a la iglesia. Muchos vienen a fuerzas, Me duermo constantemente. Los jóvenes allá atrás, a veces los veo, hermanos, desde atrás, con el celular, hermanos. Con el celular. Estamos cantando y están platicando, están con el celular. No estoy mintiendo, hermanos, y tampoco le estoy regañando, pero hay un enfriamiento espiritual. ¿Cuándo vamos a calentarnos un poquito en las cosas del Señor? ¿Mañana? ¿La otra semana? El otro mes, hermano, porque ahorita estamos descansando de las vacaciones. ¿Sí? ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Por qué no hurgar ahí en tu corazón?
y darte cuenta de que nos estamos enfriando, hermanos. Y por eso somos los mismos, porque ya dejamos de ver más hacia adelante, porque me incluyo, hay un enfriamiento espiritual. Necesitamos estar más unidos para estar más calientitos, pero lo único que nos puede dar ese fuego, espiritualmente hablando, es la palabra de Dios y tener un mismo sentir. Sí, muchos van a decir, no es cierto. Hermanos, hay un remanente, amén. Y ese remanente puede estar hirviendo para servir al Señor, hermanos. Y si los demás no quieren, oremos por ellos. Oremos. Y si se acercan contigo, van a sentir tu calor. Van a sentir tu calor. ¿Y qué crees? Pueden volver a encender. Con la ayuda y la gracia de Dios. ¿Qué esperamos para nuevamente acercarnos al Señor? ¿Sí? A muchos pueden decir, yo aquí estoy, hermano, pero ¿qué tan cerca estás del Señor? Puedes estar aquí y a mí no me dice nada, porque tu relación con Dios es lo que importa. ¿Cómo está tu acercamiento con el Señor? Yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo digo, qué bueno, pero ¿cómo está tu relación con el Señor? Si tu relación con el Señor estás, tú te alejas porque Él no se aleja, amén. El Señor no se aleja, pero tú y yo sí nos alejamos. Y ahí está el congelador espiritual. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos caído muchos de nosotros en este enfriamiento espiritual terrible. Hemos olvidado lo importante de extender nuestras estacas y lanzar nuestras redes mar adentro. Señor, necesitamos que tú nos dirijas con tu palabra y con tu Espíritu Santo y que podamos recordar que hemos sido salvos por tu gracia y por tu misericordia. Padre mío, el tiempo que nos queda, sin duda, no es mucho. Por favor, te ruego para que avives el fuego del don, que podamos no apagar tu Espíritu Santo, sino que se pueda avivar por medio de las acciones inmediatas al reconocer que sin ti no podemos, Señor. Así como estamos, hermanos, en esa actitud de oración, ¿cuántos quisieran orar al Señor en esta mañana para pedirle que avive ese fuego en tu vida? Ese entusiasmo, amén, amén, esa decisión, amén, de que, amén, amén, cuando salgamos, hermanos, no callemos de hablar el Evangelio. Hay familiares, hay vecinos, hay necesidad, un varón, una hermana que diga, hermano, avancemos con lo de los hospitales, avancemos con los asilos, hermanos, avancemos en una campaña, hermanos, somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Te puedes acercar confiadamente con un servidor, con el cuerpo pastoral, pero necesitamos despertar de ese enfriamiento espiritual. Alguien más que diga, hermano, ore por mí porque yo también lo necesito y amén, lo reconozco, me he enfriado, amén, 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 amén. Señor, me incluyo en este grupo. Necesitamos avivar ese fuego con tu ayuda, con tu dirección. Y no por emoción, sino por convicción, Padre. Porque sabemos, Señor, en quién hemos creído. Bendito, Señor, eres tú. Gracias por amarnos. Gracias por rescatarnos del fuego eterno y darnos la oportunidad de renovar fuerzas en ti, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos que han levantado su mano y a aquellos que están en una lucha. Te ruego aún más, Padre mío, porque no es fácil, pero tú les darás la victoria. Que podamos como iglesia seguir hacia adelante, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Podemos tocar el timbre, por favor.